Hola, veamos esta segunda parte de costos y precios de exportación. Para poder desarrollar nosotros una fijación de precios en el mercado internacional, debemos de tomar en cuenta que existen una serie de procedimientos de fijación de precios. Según la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, nos permite seguir estos procedimientos. Estos procedimientos de fijación de precios son netamente cuantitativos y aritméticos, pero siempre va a intervenir un elemento subjetivo que le va a dar valor a todos estos procedimientos, a esta fijación. Y ese elemento subjetivo viene a ser el análisis del mercado. Y es que realmente cuando nosotros desarrollamos análisis de mercado, nos encontramos con una serie de elementos que veremos más adelante. Por lo tanto, son 6 las etapas que debemos de seguir en este procedimiento de fijación de precios. La primera etapa es el análisis de costos, en donde se hace una clasificación de costos exclusivamente para fijar el precio. Y aquí tomamos en cuenta nosotros a dos operaciones. La primera operación, que va a ser el análisis de rentabilidad, y la segunda, el análisis marginal. Luego pasaremos a la etapa número 2, que es el análisis del mercado. En este análisis del mercado se analizan todas las variables económicas posibles. Estas variables económicas son analizadas en 3 aspectos importantes, los cuales veremos más adelante. Tendremos una tercera etapa, que es la determinación de los límites del precio, los parámetros sobre los cuales vamos a movilizarnos para poder fijar el precio de un producto. Habrá un parámetro mínimo y un parámetro máximo. La etapa número 4 corresponde a la determinación de objetivos para la fijación de precios. Y aquí, en esta etapa, también podremos observar algunas estrategias de precios bastante importantes. La etapa número 5, que viene a ser la estructura de precios. Aquí estará el detalle de todos los elementos del costo en los cuales incurrimos. Y además podremos identificar a la norma Incoterms marca registrada 2010, los 11 términos de esta norma. Y la sexta y última etapa, que corresponde a la cotización y condiciones de la venta. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos para convencer a nuestro cliente que nos compre, protegernos ante cualquier eventualidad para este circuito de compra y venta? Todo esto es lo que comenzaremos a desarrollar. Veamos la etapa número 1. En esta etapa número 1, el análisis de costos, hacemos una clasificación de nuestros costes, digamos, para poder fijar el precio. Por lo tanto, nuestro primer principio componente del costo viene a ser los costos del producto. Como su mismo nombre lo indica, todos aquellos necesarios para transformar materiales en producto terminado y dejar el producto listo para su distribución y ventas. No hablamos de costos de producción, hablamos de costos del producto, y dentro de tendremos a los costos primarios. Dentro de los costos primarios, los primeros elementos del costo necesarios para el desarrollo del producto, estarán los materiales directos, que en algunos casos puede ser la materia prima. Véase nuestra sesión que realizamos o el video que realizamos con respecto a las definiciones y clasificaciones de costos. El segundo elemento dentro de los costos primarios es la mano de obra directa, aquella necesaria para transformar materiales en producto terminado, y el gasto directo. Este es uno de los aportes que hace la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Es decir, dice, muchas veces hay pequeñas empresas, algunas microempresas o tal vez unas medianas empresas que tienen que mandar a hacer un servicio a un tercero. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un polo de algodón, ese polo de algodón tiene los materiales directos como las telas y los hilos que se utilizaron, la mano de obra directa y el operario que intervino en este proceso. Y listo, eso es lo que incluye en la empresa. Pero resulta que como quiere un estampado o un bordado, ese estampado o bordado lo envía a un tercero. El elemento del costo, el estampado o bordado, está relacionado directamente con el bien. Pero para la empresa productora de este polo de algodón, ese estampado o bordado no es ni material directo ni mano de obra directa. Eso será un gasto directo. Luego tenemos los gastos generales de fabricación. Acá están pues los materiales indirectos, la mano de obra indirecta
y los costos indirectos de fabricación. Véase el video de costos y definiciones de costos y clasificaciones. Uno de los aportes que hace UNTAD aquí es los gastos generales y administrativos. Dice, deben de formar parte del costo del producto. No lo tenemos por qué analizar de manera independiente, porque la parte administrativa se encarga de hacer las proyecciones, los presupuestos para poder desarrollar el producto. Entonces hay que incluir todo ello ahí. Y ahí están pues todo lo que corresponde a los sueldos de los gerentes, asistentes, útiles de oficina. Y además aquí podremos tomar en cuenta a los intereses del capital, siempre y cuando hayan sido necesarios para desarrollar el producto. El segundo principio corresponde a los costos de distribución y ventas. Y dentro de los costos de distribución y ventas están los gastos de ventas, el envase y embalaje, y además están los costos de la distribución física internacional. Pero también para poder desarrollar una venta necesitamos de las entidades financieras para este pago. Por lo tanto, dentro de este segundo principio, también tomamos en cuenta a las comisiones financieras de la venta. Y el tercer principio corresponde a los costos de ayuda a la comercialización. ¿Qué necesitamos para poder incentivar, para poder motivar, incrementar nuestras ventas? Hay que participar en un evento ferial para tener contacto con futuros clientes. ¿Cómo recuperamos esa inversión de la participación ferial? Hay que hacer prototipos, hay que tener una excelente página web, todo aquello que signifique el incremento de nuestras ventas, ayudar al incremento de nuestras ventas, formarán parte de este costo. Y habrá que definir en cuántas ventas lo podemos recuperar y prorratear entre las unidades producidas. Todo esto nos permite llegar al costo total, separados entre directos, indirectos, fijos, variables. Y en función de eso nosotros decimos, son dos las operaciones que debemos de desarrollar en esta primera etapa. La primera operación, el análisis de rentabilidad. Esta primera operación, que también es conocida por algunos como análisis del punto de equilibrio, o también podría ser llamado relación costo-volumen-beneficio. Y realmente toda empresa debe de conocer su nivel mínimo de ventas. Cuánto tiene que producir y vender para poder cubrir sus costos. Y entonces, vamos a tomar en cuenta como ejemplo, decimos que una empresa que tiene un nivel de actividad, mejor dicho, produce en un solo turno de trabajo 10.000 unidades mensuales, tiene un costo fijo total de 200.000 soles, un costo variable unitario de 37 y un precio de 62. Cuando hablamos del precio de 62, nos estamos refiriendo al valor de venta. Nos referimos al valor de venta. Y entonces decimos, esto hay que graficar en el sistema cartesiano. Tengo que hacer referencia aquí que el análisis de rentabilidad tiene 4 elementos importantes, que son los costos fijos, los costos variables, los costos totales y los ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de esos 4 elementos yo debo de confeccionar 4 cuadros, que esto me permita lógicamente graficar luego en el sistema cartesiano. Y entonces, veamos. Los costos fijos. Sabemos nosotros que los costos fijos totales son constantes, no dependen de la producción. Por lo que, si mi nivel de producción es 0, mi costo fijo total será 200.000. Y si mi nivel de producción es de 10.000 unidades, mi costo fijo total seguirá siendo 200.000. Entonces, produzca o no produzca, tengo que cubrir estos costos. Ahora, los costos variables. Sabemos nosotros que los costos variables totales sí dependen de la producción, por lo que, si mi nivel de producción es 0, mi costo total será 0, mi costo variable total será 0. Pero si mi nivel de producción es de 10.000 unidades, mi costo variable total será igual a 10.000 por 37, es decir, será igual a 370.000. Efectivamente,
Nuestros costos variables total dependen de la producción. Los costos totales. Los costos totales sabemos que son iguales a la suma del costo fijo más variable. Por lo tanto, si mi nivel de producción es 0, mi costo total será 200.000, es decir, será igual a mi costo fijo total. Y aquí está la principal preocupación de toda empresa. Hay que producir y vender para poder cubrir estos costos. Por lo tanto, si mi nivel de producción es de 10.000 unidades, mi costo total será igual a 570.000, que son los 200.000 fijos más los 370.000 del variable. Ahora, los ingresos. Los ingresos dependen de la cantidad de producto que uno venda. ¿Por qué? Si mi nivel de venta es 0, mis ingresos serán 0. Pero si vendo las 10.000 unidades que he producido, mis ingresos serán iguales a 10.000 por 62. Es decir, serán iguales a 620.000. Y ahí están los 4 elementos que habíamos mencionado. Grafiquemos entonces en el sistema cartesiano nuestro análisis de rentabilidad. Todos esos cuadros que hemos visto. En el eje de las X o abscisas están las cantidades, mientras que en el eje de las Y o las ordenadas, los importes monetarios. Primero los costos fijos. Nivel de producción 0, costo fijo total 200.000. Y si mi nivel de producción es de 10.000 unidades, mi costo fijo total sigue siendo 200.000. Unimos estos puntos y podemos observar la curva de costos fijos totales. Esta curva viaja en línea paralela al eje de las abscisas, lo que nos está demostrando que son constantes, no se van a unir. Costos variables. Nivel de producción 0, costo variable total 0. Pero si mi nivel de producción es de 10.000 unidades, mi costo variable total será en este caso 370.000. Unimos estos puntos y tendremos nuestra curva de costos variables totales. La curva de costos variables totales es una curva ascendente hacia su derecha, lo que nos está demostrando claramente que depende de la producción. Costos totales, nivel de producción 0, costo total 200.000. Pero si mi nivel de producción es de 570.000 unidades, de 10.000 unidades, mi costo variable total, o mi costo total será igual a 570.000. Unimos estos puntos y tendremos nuestra curva de costos totales. Observamos que la curva de costos totales se inicia en el costo fijo total. Se convierte en una curva ascendente hacia su derecha por la influencia de la producción. Al encontrarse esta curva de costos totales por encima de los costos fijos y variables, nos están indicando que los absorbe. Los ingresos, nivel de venta 0, ingreso 0. Pero si vendo las 10.000 unidades que he producido, mis ingresos serán iguales a 620.000. Unimos estos puntos y tendremos nuestra curva de ingresos. Efectivamente, los ingresos dependen de la cantidad de producto que uno venda. Entre la curva de ingresos y costos totales encontramos una intersección. Esa intersección es famosamente conocida con el nombre de punto de equilibrio, en donde los ingresos son iguales al costo total. Los ingresos están formados por el precio que multiplica la cantidad y los costos totales son la suma de los costos fijos más los costos variables. Empezamos con el costo fijo total más el costo variable unitario necesario para llegar a ese punto, es decir, el costo variable unitario que multiplica la cantidad necesaria para llegar a ese punto. Aplicamos nosotros nuestra fórmula tomando en cuenta que el precio del producto es 62 y la cantidad es 10.000 y además que el costo fijo total es de 200.000 y tendremos entonces que nuestra cantidad de equilibrio será igual a 8.000 unidades. Los que dicen que el análisis del punto de equilibrio es igual al análisis de rentabilidad, no les falta razón, ahí está. Pero además nosotros observamos que la curva de costos totales y de ingresos se van abriendo cada vez más. ¿Qué quiere decir esto? Mientras mayor sea mi nivel o mi volumen de producción y venta, menores serán mis costos totales y mayores los ingresos obtenidos. Por eso que decíamos que también aquí se puede observar esa relación costo-volumen-beneficio. Luego tenemos nosotros que tomar en cuenta Veamos ahora el análisis marginal. ¿Qué nos indica el análisis marginal?
la variación del costo ante incremento de la producción. Entonces, tomemos en cuenta el mismo ejemplo. La producción actual es de 10.000 unidades y mi costo fijo total es de 200.000. Quiero hallar mi costo fijo unitario, divido esos 200.000 entre las 10.000 unidades y tengo un costo fijo unitario de 20. Me hacen un pedido ahora de 10.000 unidades de un producto semejante para el mercado internacional. Por lo tanto, digo, voy a implementar un segundo turno de trabajo. Y digo, ¿qué pasaría si yo proyecto producir las 10.000 unidades que vendo localmente más las 10.000 unidades que me piden para el mercado externo? Es decir, si proyecto producir 20.000 unidades, me encuentro dentro del escenario. Mi costo fijo total seguirá siendo 200.000. Pero ahora, para poder hallar mi costo fijo unitario proyectado, divido ese costo fijo total entre las 20.000 unidades. Y esto es lo que me indica el análisis marginal. Variación del costo de 20 a 10. ¿Por qué motivo? Porque hemos incrementado nuestra producción de 10.000 a 20.000 unidades. Y esto es lo que nos recomienda hacer un TAT. En función de ese análisis marginal, ese nuevo costo fijo unitario que tenemos, debemos de construir nuestras estructuras para el mercado externo. Los espero en el tercer video y no se olviden, si ustedes quieren leer un poco más, saber un poco más de estos costos, pueden comprar el libro de Costos para los Negocios Internacionales que se vende en la librería Libun a un precio de 40 soles en todas las universidades del país. O si gusta, solicítelo al 497-1641. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.